nuevamente aquí en este encuentro que tenemos con ustedes a través del canal de YouTube de IQ Latino. En esta ocasión tenemos un invitado que de verdad nos emociona mucho porque hemos seguido lo que le ha acontecido en los últimos meses a través de los medios de comunicación y de las informaciones que nos han llegado. Afortunadamente, en este momento ya se encuentra en libertad haciendo gira por Venezuela. Y pues es un gusto tenerlo aquí, además es un privilegio porque sabemos que está ocupadísimo. Se trata de Juan Pablo Guanipa, él es dirigente opositor y es además miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Juan Pablo, súper agradecidos de que nos dediques estos minutos a IQ Latino. Carlos, muy agradecido también yo con la entrevista, así que aquí estoy dispuesto a contestar tus preguntas y las inquietudes que pueda haber. Primero que nada queremos saber, Juan Pablo, ¿cuál es tu situación jurídica en este momento en Venezuela? Porque afortunadamente por fin estás en libertad después de haber pasado por la clandestinidad, después de haber estado preso, además creemos nosotros que sin base alguna, ahora estás libre, pero tenemos entendido que aún enfrentas procesos legales. ¿En qué te encuentras en este momento en ese sentido? Bueno, mira, te explico rápidamente. Yo salí en libertad el 8 de febrero de este año. Ese mismo día me detuvieron de nuevo porque les pareció que no debía yo salir a ejercer mis derechos políticos y me detuvieron de nuevo. Ahí estuve 2 días más preso. Después me mandaron a mi casa, casa por cárcel durante 15 días. Después vino una libertad plena. Después se mantenía el proceso judicial. Pude designar por primera vez, después de libre, a mi defensor privado y en el momento en que designé a mi defensor privado, el juez me dijo que si quería solicitar la amnistía. Yo le dije que yo no iba a solicitar la amnistía porque yo había sido muy crítico de esa ley y que no iba a tratar de que la aplicaran en mi favor, así que yo no solicité la amnistía. Sin embargo, la solicitó al Ministerio Público y a los días salió desde el tribunal el total sobreseimiento de mi causa. Por lo tanto, yo estoy libre y sin causa penal. De hecho, estuve unos 10 años bloqueado en el Saime y hoy pude ir a sacar mi pasaporte. Me lo deben entregar en los próximos días porque me desbloquearon el día viernes pasado. Lo que quiere decir, hermano, que estoy en total libertad y ejerciendo mis derechos como lo establece claramente la Constitución venezolana. Juan Pablo, bueno, primero que nada, gracias por las novedades y los titulares y las noticias que nos estás dando, nos estás poniendo absolutamente al día con tu situación y eso lo apreciamos mucho, sobre todo y especialmente porque son buenas noticias. Sin embargo, hay algo también que yo he discutido aquí con gente, con venezolanos de mi entorno respecto a ti y que la verdad nos inquieta y nos preocupa, y es el hecho de que días atrás tú anunciaste una gira por Venezuela que efectivamente la estás cumpliendo en este momento mientras hablas con nosotros. Y evidentemente eso es inquietante sobre todo para alguien como tú que ha estado perseguido, que ha estado en clandestinidad, que ha estado preso, que se le han seguido procesos judiciales sesgados, arbitrarios y sin base alguna. Eh, eh, ¿Por qué estás haciendo esta gira? Son dos preguntas en una. ¿Por qué estás haciendo esta gira? Y segundo, ¿qué nivel de conciencia tienes tú sobre posibles riesgos a tu persona mientras estás llevando adelante esta gira? Bueno, mira, Carlos, estoy haciendo la gira porque me parece importante que los dirigentes salgamos a la calle, nos encontremos con la gente, le demos ánimo a la gente, esperanza a la gente, optimismo, que la gente sienta que sí podemos salir de esto. Fíjate que en mis salidas yo noto en la gente optimismo, pero también noto desesperación. La gente tiene la necesidad casi existencial de que terminemos esta situación. Entonces me parece muy importante salir a la calle, encontrarnos con la gente, junto a la gente, reclamar que en Venezuela haya un proceso electoral, que se den las condiciones necesarias para que ese proceso electoral se pueda cumplir. Entonces creo que todo esto nos lleva a asumir cualquier riesgo superior a lo que quizás ya hemos asumido en función de lograr que esa posibilidad se pueda concretar. Por eso estoy saliendo a la calle. Si estoy asumiendo riesgos, ya los he asumido durante muchos años, desde el momento en que Chávez asumió la presidencia de la República, nosotros hemos sido contestatarios, críticos de su gestión y más todavía cuando Maduro llegó al poder, porque Maduro nunca jamás ganó una elección en Venezuela
en el 2013 se robó la elección, en el 2018 hizo una farsa electoral tan falsa que nos obligó a no participar a los dirigentes opositores y en el 2024 ya sabemos qué fue lo que pasó en una elección que perdió de calle y que se anunció como ganador violentando la soberanía del pueblo venezolano. Así que, mira, nosotros estamos totalmente convencidos de que nos corresponde seguir dando la pelea hasta que tengamos un país libre y democrático. Y no es habladuría. Yo creo que en mi caso lo he demostrado con hechos. Juan Pablo, tenemos una situación insólita y extraña en Venezuela. Nicolás Maduro fue sacado del poder. Sin embargo, Delcy Rodríguez, su vicepresidente, es ahora la presidenta encargada de Venezuela. Por cierto, una figura muy extraña, ¿no? Pero así es como se le está diciendo. Muy extraña me refiero porque no cumple con ciertos parámetros constitucionales. ¿Cómo observas tú esta situación tan extraña donde ya este personaje no está al frente del régimen venezolano, pero su segundo a bordo sigue allí y prácticamente todo el aparato de poder está intacto, pero a la vez está bajo una situación de presión de parte del gobierno estadounidense? ¿Cuál es tu evaluación de esta situación? Yo diría que única y definitivamente atípica. Mira, Maduro era un presidente ilegítimo o era un jefe del poder ejecutivo absolutamente ilegítimo. Como te dije, nunca jamás ganó una elección y a pesar de eso gobernó 13 años en este país. Delcy es tan ilegítima como Maduro, porque ella primero fue electa vicepresidente por alguien que no tenía la legitimidad para designarla y nunca ha sido sometida a un proceso electoral donde el pueblo pueda manifestarse. Entonces ella es absolutamente ilegítima. Que le sirva a los intereses de Estados Unidos es algo que es una realidad, pero que es una realidad transitoria. Delcy es transitoria, como fue transitorio Padrino López y quien lo sustituye, como fue transitorio Tarek William Saab y quien lo sustituyó. Es decir, todos son transitorios. A los que designen en este momento también hay que considerarlos transitorios porque Venezuela tiene que ir a un proceso de transición a través del cual podamos elegir a un nuevo gobernante. Y hacia allá tenemos que ir. Tenemos que lograr sentar las bases, las condiciones para que podamos tener un proceso electoral abierto en Venezuela y eso debe venir pronto. Sin duda, Juan Pablo, se ha producido una fractura, un quiebre en la situación histórica de Venezuela hace apenas 3 meses. Y esto debería llevarnos, si sabemos manejarlo, sobre todo ustedes, la dirigencia política, debería llevarnos, como tú bien dices, hacia una transición y hacia la democracia, que es el anhelo final de los venezolanos. Del punto donde estamos hoy a lograr ese deseo por demás legítimo y por demás al cual tenemos derecho. ¿Cuál es la ruta que debemos seguir? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las acciones como colectividad que deberíamos seguir los venezolanos? Con mucho gusto, hermano. La primera acción que debemos lograr es la liberación de todos los presos políticos. Hermano, una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es una barbaridad, es una aberración, es inaceptable. Y por eso nosotros vehementemente exigimos la liberación de todos los presos políticos. Segundo, tenemos que lograr que todos los exiliados regresen al país, comenzando por María Corina Machado, pero pasando por todos los dirigentes y por todos los ciudadanos que quieran regresar a Venezuela. No es nada fácil, son casi 9 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país obligados por las circunstancias. En tercer lugar, tenemos que lograr cambiar a ese Consejo Nacional Electoral. Nadie puede pretender ir a una elección con el señor Amoroso dirigiendo el proceso. Eso no existe y tiene que salir. Pero además tenemos que hacer una auditoría profunda del registro electoral y lograr que todos los venezolanos puedan estar inscritos para votar, estén donde estén, porque nadie pierde la condición de ser venezolano porque salga del país. Entonces tenemos que lograr esa auditoría del registro electoral. Luego lograr también la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a su liderazgo natural. Ahí tenemos los casos de Acción Democrática, de Primero Justicia, de COPEI, de Causa R, de Convergencia, de Proyecto Venezuela. Son partidos que no están legitimados en este momento, pero también tienes el caso de 20 Venezuela, Encuentro Ciudadano, que son partidos que ni siquiera han podido registrarse nunca.
Entonces, lograr el registro de todos los partidos políticos y que estén en manos de su liderazgo natural. Y lo otro que es necesario, además de la habilitación de todos los dirigentes políticos, es el equilibrio en el ejercicio de tus derechos políticos, que nosotros podamos salir a la calle, hacer reuniones, hacer manifestaciones, expresar libremente nuestro pensamiento, como lo hacen los chavistas, y que haya entonces un equilibrio y eso permita que la política pueda desarrollarse en igualdad de condiciones. Para mí todo eso es necesario antes de ir a un proceso electoral. Juan Pablo, tuvimos un evento electoral apoteósico en 2024, con una ciudadanía movilizada, con una ciudadanía que se sacrificó, con una ciudadanía que fue épica. Ese proceso electoral, su resultado fue confiscado. Ganó Edmundo González Urrutia, tenemos las actas depositadas y a buen resguardo. Y todo esto, pues sabemos que fue liderado por María Corina Machado. ¿Qué va a pasar o qué crees tú que debería pasar con el resultado de ese proceso electoral que al día de hoy se encuentra en un punto muerto, se encuentra en un limbo, pero que sucedió y que costó sacrificio y que costó literalmente sangre al pueblo venezolano? ¿Qué hacemos con ese proceso de julio de 2024? Mira, el proceso del 28 de julio del 24 es el más raro, el más atípico, el más distinto que yo he visto en toda mi vida de dirigente político. Nunca había visto un proceso como ese, donde se impidiera hacer campaña, donde te quitaran, te confiscaran el sonido, te quitaran la tarima, te impidieran la movilización, cerraran hoteles, cerraran restaurantes, cerraran puntos de venta de empanadas, chicos. O sea, lo que hicieron en ese proceso no tiene nombre ni apellido, pero lo mejor de todo fue ver la actitud de la actitud de la gente que se prestó para que se hiciera ese proceso y que puso de su parte, poniendo un plato de comida, poniendo su trabajo, poniendo su carro, su movilización para que el proceso pudiera darse. Ese proceso, como tú dices, lo ganó sin lugar a dudas Edmundo González Urrutia. Y lo ideal, lo que debería pasar, es que se respete el resultado del 28 de julio del 24. ¿Cuál es el problema, a mi modo de ver? Que el realismo político te dice que eso no es lo que está en la mira de los distintos actores que hacen juego en la vida política del país, entre ellos los Estados Unidos, que han dicho claramente que tenemos que ir a un nuevo proceso electoral. Y el propio Edmundo González lo ha asumido. Ha dicho, bueno, señores, ahí está ese resultado, eso es una realidad y que trajo consecuencias, porque lo que pasó el 3 de enero no es un hecho aislado, fue un hecho que puede ser consecuencia de todo lo que vino pasando previamente, de la primaria, de la elección, de la persecución, de la cárcel, de todo lo que pasó después del 28 de julio. Entonces, nosotros estamos convencidos de que lo ideal sería que se respete ese proceso, pero si en la práctica eso no es posible, que siempre acudamos a la soberanía popular que se manifiesta a través del voto y que por eso haya entonces un proceso electoral lo más pronto posible. En cuanto a María Corina Machado, es otro caso absolutamente atípico, una dirigente que ha aglutinado porcentajes de apoyo francamente asombrosos. Recordemos que hubo una primaria en 2023 donde ella se alzó con más del 90% de los votos, no se la deja participar en el proceso. Ella abandera a Edmundo González Urrutia y con su conducción llegamos a ese proceso que tanto tú como yo acabamos de describir, donde gana Edmundo González Urrutia. Sin embargo, María Corina, ganadora del Premio Nobel de la Paz, además, justamente por todo este accionar, está fuera del país en este momento. Y tú mismo dijiste días atrás, el hecho de que María Corina no esté en Venezuela indica que las cosas no están bien en Venezuela. ¿Cómo evalúas tú el momento actual de María Corina Machado, quien tú además has sido muy cercano estos años? ¿Y cuáles crees que deben ser los próximos pasos de ella? Bueno, mira, María Corina está actuando a nivel internacional, especialmente en los Estados Unidos, está radicada en Washington, pero también está yendo a otros países, estuvo en Chile, próximamente va a España, y está trabajando, haciendo lobby en Washington para lograr que las cosas se den en función del respeto a la soberanía y a la decisión y a la voluntad del pueblo venezolano. Ahora, lo lógico es que ella esté en Venezuela y lo ideal es que ella esté en Venezuela.
A ella le ha correspondido por decisión de la gente liderar el proceso político que vive Venezuela en la actualidad. Y si nosotros somos demócratas y somos desprendidos, lo que tenemos que hacer es acompañarla, porque si ella es producto de una decisión democrática, entonces lo que tenemos que hacer es acompañarla. Y es lo que yo he hecho y es lo que quizá me ha ganado su confianza y que podamos estar trabajando juntos. En este momento yo recorro el país, ella está fuera del país ejerciendo todas las funciones que le corresponden como líder de este proceso. Cuando ella regrese a Venezuela, la acompañaremos en su periplo por todo el país y todo eso significará presión para lograr lo más pronto que se pueda una elección en Venezuela y que inicie una nueva historia para el país, que es lo que estamos aspirando todos los venezolanos. ¿Cómo ves, Juan Pablo? Tú incluso hablabas ahora, hace unos momentos, de lo que es devolver sus tarjetas a los partidos políticos venezolanos, sus símbolos, sus nombres, etcétera. Pues todo lo que constituye la identidad de un partido para poder ir a elecciones. Entonces, eso me trae a preguntarte lo siguiente: ¿cómo ves a los partidos políticos venezolanos? Porque incluso los más tradicionales, los nuevos, como Primera Justicia, que ya aún le decimos nuevo y ya tiene más de un cuarto de siglo, pero es nuevo en comparación con una Acción Democrática o un COPEI, que ya reunían décadas de historia cuando apareció Primera Justicia y sobre todo décadas de acciones políticas muy complejas. Un AD, un COPEI, un 20 Venezuela, un Nuevo Tiempo, un Primero Justicia. ¿Cómo están como estructuras políticas, como identidades políticas? ¿Cuál es el diagnóstico del universo de partidos políticos venezolanos en este momento? Bueno, mira, los partidos políticos venezolanos han pasado por momentos difíciles, han sido víctimas también de la persecución, han sido víctimas sus dirigentes de la cárcel, han sido víctimas de esa necesidad de esconderse durante mucho tiempo porque piensan que pueden ser detenidos. Entonces, hoy los partidos políticos están en un proceso de reconstrucción. Lo sé y lo veo por el partido en el que milito, Primero Justicia, donde tú ves cómo se están reorganizando las juntas de dirección estadales, las municipales, las parroquiales, las parroquias dividiéndose en zonas, las zonas dividiéndose en sectores y teniendo dirigentes en todos y cada uno de esos espacios. Los partidos políticos se están preparando para una eventualidad electoral y creo que es el trabajo que tienen que hacer y que además deben estar acompañados por la sociedad civil que también quiere participar en política, porque la gente ha entendido que si no nos metemos en la política, la mala política se mete en nuestra casa y acaba con nosotros, como intentaron hacerlo durante estos 27 años. Así que ahí están los partidos políticos como instrumento de la democracia, como instrumento de la transformación que queremos para Venezuela. Con dificultades, claro que sí, pero recomponiéndose, reorganizándose para prepararnos para lo que venga. ¿Cómo aprecia Juan Pablo el poder legislativo actual en Venezuela? Hay mucha polémica por eso. O sea, tenemos una representación opositora allí en la Asamblea Nacional que está diciendo cosas importantes, que está haciendo, creo yo, lo mejor que puede, pero que se siente disminuida, como ha sido el objetivo del régimen durante décadas. ¿Qué está haciendo la oposición venezolana presente en la Asamblea Nacional? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo evalúas tú esa actuación al momento actual y las posibilidades de lograr cosas efectivas a futuro a través de la presencia de estos representantes nuestros allí en el legislativo? Mira, la gran mayoría de los partidos políticos tomó la decisión de no ir a la elección de la Asamblea Nacional y no ir a ninguna elección después de lo que sucedió en Venezuela el 28 de julio del 24. Cuando hay una dictadura y llega un proceso electoral, los partidos deben discutir si participan o no, si es estratégicamente conveniente o no participar. Es distinto cuando hay democracia, porque cuando hay democracia sencillamente ponen la fecha y uno participa en la elección porque es lo natural. En este caso, la gran mayoría decidió no participar en ese proceso porque consideraban que terminaba siendo una especie de aval a la elección que se robaron, que fuera el 28 de julio del año 2024. Algunos decidieron participar, que asuman las consecuencias de su participación, porque al final terminan avalando lo que allí se decide. Y yo te lo digo, por ejemplo, por la ley de amnistía. Es decir,
yo lo dije siempre, ¿para qué una ley de amnistía si ellos dicen que han soltado sin ley de amnistía a casi 1.000 personas? ¿Para qué? ¿Para qué una ley de amnistía si establece algunas excepciones que impiden que civiles y militares puedan salir en libertad? O que establece excepciones que impiden que civiles y militares puedan regresar al país estando en el exilio. Entonces yo creo que esa ley de amnistía no era necesaria. Lo importante era que hubiese voluntad política para lograr el cambio. Fíjate que con todo y ley de amnistía ya tenemos más de 500 personas que tienen que salir en libertad y no terminan de salir. Y cuántas causas han negado, cuántos procesos han negado de amnistía que han sido abiertos por la gente que de buena fe acude y dice, bueno, que me apliquen la ley de amnistía y la respuesta del juez es, no te la voy a aplicar. En definitiva, yo soy de los que piensa que opositor es el que está totalmente convencido de que el cambio debe darse en Venezuela y el que reconoce democráticamente el liderazgo de María Corina Machado, que participó en una elección y ganó. Para mí, esos son los opositores. Y en cuanto al poder judicial, Juan Pablo, es un poder absolutamente secuestrado, tomado por las fuerzas del régimen. Y estamos hablando de elecciones, estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de llamar a inversión extranjera, estamos hablando de una cantidad de pasos urgentes y necesarios para construir la república, reconstruir la república. Pero en algún momento esos pasos van a tener que pasar o pueden pasar o seguramente pasarán por ese poder judicial. ¿Qué hacemos con ese problema de enorme envergadura que es un poder judicial colonizado por el régimen? Lo que pasa es que, mira, en este momento, cuando tú revisas la situación histórica actual de Venezuela, te das cuenta que quien está llevando el tutelaje del país son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están dándole instrucciones tanto a la señora Delcy como a la propia Asamblea Nacional. Y tanto la señora Delcy como la Asamblea lo que hacen es responder afirmativamente a las exigencias que hacen los Estados Unidos. Así que yo lo que percibo es que nosotros podemos discutir si mantenemos o no este Poder Judicial o este CNE, pero todo lo que hay allí es transitorio, todo lo que hay allí tiene que ser reformulado. En el momento en que tengamos una elección presidencial, tienen que modificarse los poderes públicos y a través de eso tener una estructura que nos permita iniciar una nueva institucionalidad en el país, que sea producto de la voluntad del pueblo venezolano, que se elija una nueva Asamblea Nacional y que esa Asamblea Nacional, que es la que tiene la potestad de poner los poderes públicos que no son electos por el pueblo, que bueno, que los elija de una manera abierta, plural, transparente, que pueda reconocer el mérito de cada quien para estar en algún cargo y entre esos cargos están los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal, el contralor, el defensor del pueblo y los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Una pregunta final, Juan Pablo. Mensaje para los venezolanos que estamos afuera, para los venezolanos que quieren regresar, para los venezolanos que deciden quedarse afuera, pero evidentemente mantienen un vínculo con su país, para quienes estamos preocupados por nuestros familiares, amigos y seres queridos allá. ¿Qué tienes que decirnos a todo ese amplio universo que ya supera los 9 millones de venezolanos en el exterior? Mira, lo primero que debo decir es que yo reconozco, aplaudo, me parece muy válido todo el esfuerzo que han hecho los venezolanos que han tenido que salir del país. No se fueron porque les dio la gana, se fueron porque fueron obligados por la circunstancia y porque sentían que en su país no tenían las oportunidades para poder echar hacia adelante y tener lo básico para subsistir. Ese es el caso de la gran mayoría de los venezolanos que se fueron. A ellos les quiero decir que las puertas de Venezuela están abiertas, que ojalá la mayoría regrese para quedarse en Venezuela, pero que los que decidan no regresar porque ya están hechos en otro país, porque ya tienen arraigo, porque sus hijos están estudiando en ese otro país y no quieren sacarlos del sistema educativo o lo que sea, que sigan viendo a Venezuela como su patria de origen, que regresen al país así sea de vacaciones y que entendamos todos, todos que podemos armar un gran país. Es decir, yo le digo a los muchachos, a los jóvenes que tienen 18, 19 años, siéntense alegres, siéntanse contentos, siéntanse privilegiados,
porque ustedes están entrando al mundo adulto en un país que comienza a vivir nuevamente una era de libertad, de democracia, de oportunidades para estudiar, para trabajar, para emprender, para echar adelante en la vida. Entonces creo que todos tenemos que ver a Venezuela como ese país de oportunidades. Si decides quedarte, que vengas cuando quieras a visitar a tu familia y que hagas turismo en Venezuela y que sientas ese amor por el país que sentiste cuando tuviste que irte y cuando estuviste afuera. Si decides regresar, que vengas a ayudarnos a construir el país de nuestros sueños. Venezuela es un gran país que ha pasado por un mal momento, pero ya estamos saliendo de eso y vamos a poder iniciar una gran historia y vamos a poder iniciar un gran sueño para Venezuela. Juan Pablo, sumamente agradecido por el tiempo que nos has dedicado, sumamente agradecido además por como venezolano. Te agradezco lo que estás haciendo por Venezuela, todo tu sacrificio y toda tu lucha. Te seguimos desde aquí, seguimos en contacto y bueno, esperando hacer contacto nuevamente contigo en un futuro no muy lejano para que ojalá Dios mediante nos dé buenas noticias. Muchas gracias a ti, Carlos, y siempre estaré a tu orden. Gracias. Y amigos aquí latinos, recuerden que pueden darle al like y pueden darle también a suscribirse para estar atentos a otras conversaciones que tengamos por aquí, por este canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación.